¿Cómo está viendo un poco el panorama internacional? Porque se nos está poniendo las cosas bastante buenas, en el sentido de ha llegado Trump, también en Europa parece que está fraguando un cambio. ¿Crees que esto es real y va a llegar a España? Las políticas que está llevando la Comisión Europea en las últimas décadas son terribles, sobre todo para la industria y para el campo español. El Green Deal, que lo han llamado, y eso va desde el tomate. Marruecos ya es el principal proveedor de tomates de la Unión Europea. Marruecos, no es Francia, no es España, no es Hungría, no, Marruecos. España es el país de la Unión Europea y de la OCDE con más paro, y con más paro juvenil. Nunca jamás España había tenido una proporción tan alta de jóvenes en paro. Y ante esa situación, que nos digan que lo que hay que hacer es meter a población de fuera, es que es absolutamente increíble. El desarrollo económico de España de los últimos 6 años, bueno, pues España, si se hace un análisis sectorizado de dónde está creciendo España, España solo crece en 2 sectores, que es empleo público y turismo. ¿Eres a favor de crear un DOGE en España, como ha hecho Elon Musk? Según un análisis del Instituto de Estudios Económicos, España pierde cada año por trámites duplicados, por ineficiencias de la administración pública, 60.000 millones de euros. En subvenciones directas, 30.000 millones de euros. El año pasado fueron 32.000 millones de euros. Dos cuestiones muy actuales: reducción de la jornada laboral y subida del salario mínimo. ¿Cómo lo has visto esto? Esto lo tiene que entender todo el mundo que nos escuche. Quien gana con las subidas del salario mínimo interprofesional es el Estado. España tiene un sistema de pensiones que se tambalea. Se escucha, el sistema está quebrado. ¿Quién es el sujeto en esa oración? Claro, el sujeto es el sistema, pero el sistema no quiebra por sí solo. El sistema lo han quebrado. Muy buenas, familia, y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. No tenemos aquí un señor que os sonará. Me estaba diciendo que se parece a Javier Milei, pero ¿qué tal? ¿Cómo estás, José María? Muy bien, ¿cómo vais? El peluca, ¿cómo he dicho? El peluca de España, te han dicho. El peluca de España, me han dicho. ¿Y dónde ha salido eso? Joder, eso salía en Twitter en su momento y montaron una movida como un grupo de... Yo creo que eran argentinos, que decían el multiverso Milei. Y subían en plan los cortes del cómic de Spider-Man, así señalándose Spider-Man, del Jabo Milei y tal, Milei gallego, y no sé qué decían. Tenía gracia. Son unos graciosos los argentinos. Reconozco que me hacía bastante ilusión. ¿En qué sentido? Que me hace gracia. Hombre, la comparación con Milei es buena. Y es más, estuve con Milei en su momento y el tío dijo, sos vos. En el año, esto te hablo del año 20 o así, o 21. Y estuve en Argentina hace más o menos poco ahora, y entonces estábamos como un grupo muy grande de gente y Milei iba saludando y yo decía, joder, por fin vuelvo a ver a Milei y tal. Y entonces me saluda, pasa así, pasa al siguiente y de repente vuelve, me mira, me dice, cortaste el pelo. Y digo yo, me conoció, se acuerda de mí y tal. No, me hizo mucha ilusión. Es un tipo muy espontáneo, ¿no? Según me han dicho. Sí. Qué bueno. Bueno, no, yo de lo poco que lo conozco me da la sensación, me parece muy Porque al final a Milei, yo me acuerdo que Vox cuando le invitó a Vista Alegre en ese momento no era, digamos que muy mediático en ese momento. Estaba empezando en el tema de la libertad avanza, pero creo que tenían 3 o 4 años, no mucho. Yo creo que la primera vez que Milei viene a un Viva, a uno de los actos de Vox, él simplemente era como un hipotético candidato de la oposición. Él todavía no estaba constituida la Libertad Avanza como tal, yo creo que todavía no tenía la representación parlamentaria y nada. Y eso, la primera vez vino 2 años consecutivos, la primera vez envió un vídeo más o menos largo, la segunda vez vino físicamente y todo esto era antes de tener representación. Y entonces yo tuve oportunidad de verle en la segunda vez que vino, que fue eso, yo creo que es en el año 2021 más o menos. ¿Cómo está viendo un poco el panorama internacional? Porque se nos está poniendo las cosas bastante buenas, en el sentido de ha llegado Trump, también en Europa parece que está fraguando un cambio. Se ven vientos de que estamos cambiando un poco, digamos que la narrativa de todo y está viendo un pendulazo. ¿Crees que esto es real y va a llegar a España? Sí, yo creo que sin duda va a llegar a España. Pero voy a poner una cautela antes y voy a entrar ya en el tema económico un poco de fondo. Sí. Europa y Occidente, más Europa que Estados Unidos, lleva varias décadas en una progresión económica bastante negativa. Mientras que China ha ido aplicando, China es realmente el gran adversario económico del mundo a día de hoy, y mientras que China ha sido capaz de ir cocinando desde cero una revolución económica interna tremenda en todos los niveles, China energéticamente está en una expansión brutal, industrialmente está en una expansión brutal. La famosa idea de que China solo era capaz de copiar empieza a no ser cierta. China empieza a tener gran capacidad de creación. Lo hemos visto ahora con la batalla de la inteligencia artificial. Y con los coches también está... Creo que Occidente está en una situación económica
que hemos perdido varias décadas Ujú. y China no lo ha hecho. Y en esa carrera, pues no sé si nos ha adelantado, pero desde luego ha ganado muchas posiciones. Y la duda es si, aunque Estados Unidos y Occidente pegue ese pendulazo Ujú. que está sucediendo, Sí. si va a ser suficiente. Esa es la duda. Y entonces, bueno, yo creo que lo que tiene que hacer, en este caso, todos los que nos escuchen, pero en general la población es un poco estado de alerta. O sea, tenemos que darnos cuenta de que tenemos que espabilar, que el mundo se mueve muy rápido y que nosotros en nuestras ciudades, en nuestras casas, en nuestras zonas de confort, vivimos un poco en una nube. Sí. Y que el mundo y los movimientos geopolíticos son mucho más complicados de los que parecen. Sí, además lo que comenta mucha gente, que hay un riesgo real de que Europa se convierta en un museo. Bueno, en un museo o en otra Europa. En Europa, en los últimos 10 años, como vaticinó Soros en su momento, Soros dijo, en Europa tienen que entrar 10 millones de inmigrantes. Bueno, pues en los últimos 9 años y pico han entrado algo más de 10 millones de inmigrantes. O sea, que se están cumpliendo las predicciones. Se ha ejecutado bien el plan. El cambio, bueno, sí. Parece que todo va según lo que anunciaron en su momento. Y aquello que solo parecían teorías de la conspiración, pues parece que está sucediendo. La cuestión cultural, yo entiendo que para mucha gente que vive en un nivel de bienestar, esto no lo ven, pero el cambio cultural está sucediendo. Barrios en España que tradicionalmente eran barrios trabajadores y que realmente son, entre comillas, el germen de España. Pensemos en los típicos barrios, pues eso, de población de lo que antes eran desheredados de la tierra, que de repente se compran su piso, se compran su coche, tienen sus 2 o 3 hijos, tienen sus trabajos estables, son capaces de sacar adelante una familia, la familia progresa, tiene sus nietos. Esos barrios, Usera, Villaverde, todo el entorno de Madrid, de repente se están convirtiendo en lugares invivibles. Y invito a cualquiera que nos vea que algún día se acerquen por allí. Y esto, si empezamos, al final se está un poco desintegrando lo que fue el germen y el cimiento de la España que conocemos. Esa España de las clases medias, esa España del bienestar, Total. viene de ahí. Y es lo que se está desintegrando. Total. Y eso viene promovido por ese relevo cultural que se está produciendo. Ahí, bueno, aquí cerca, ahora estamos aquí en Andorra, pero aquí cerca en Cataluña, en Salt, por ejemplo. Bueno, en Lleida, que habéis pasado. Pero en Salt, el 80% de los bebés que nacen, nacen de madre musulmana. Y ese patrón se reproduce en bastantes otros sitios. Te digo que Cataluña en eso está muy avanzado, ¿eh? Yo te lo digo sobre todo, a ver, la gente habla mucho de Barcelona, pero ojo con la zona de Lleida. Terrible. Ojo. Terrible. O sea, yo lo he dicho alguna vez, tú te bajas en Lleida y Lleida es Senegal. No te digo de coña, o sea, Bueno, es una barbaridad. Ayer lo vimos. Sí. Yo me bajé, salí de la estación, miras alrededor y lo primero que ves son, bueno, gente con su velo, todos sentados allí en la plaza haciendo nada, los tíos con su chilaba. Lo ves. O sea, el payeso o los payeses de toda la vida, eso desapareció. Y está siendo reemplazado por esto otro. Y además que está siendo reemplazado también porque se ponen una serie de limitaciones, una serie de burocracia, que esto es lo que comentaba en los últimos días, que estamos hablando mucho de los aranceles de Trump, pero no hablamos de los aranceles que realmente mete la Unión Europea con todas las limitaciones, con todos los sobrecostes y que hace que todos los agricultores no puedan continuar con su actividad. Bueno, eso da para un libro. Sí. Las políticas que está llevando la Comisión Europea en las últimas décadas son terribles, sobre todo para la industria y para el campo español. El Green Deal, que lo han llamado, que el Green Deal, para que todos nos entendamos, es un paquete de medidas tremendo que va desde la promoción directa a la energía verde, saltándose las ayudas, la normativa de las ayudas de Estado, o sea, para eso sí se pueden dar ayudas directas, hasta la prohibición de fabricación de vehículos de combustión interna, hasta, bueno, un paquete de medidas muy amplio, que es lo que se ha llamado el European Green Deal. Es terrible, es un plan de despidos masivo, o sea, es cerrar la industria europea y empezar automáticamente a importar los productos de terceros países. Sí. Y eso va desde el tomate. Marruecos ya es el principal proveedor de tomates de la Unión Europea. Marruecos. No es Francia, no es España, no es Hungría, no, Marruecos. Entonces es que esto nos lleva a un vaciamiento industrial, a un vaciamiento económico, de tejido económico,
que al final necesariamente nos lleva al vaciamiento cultural. Perdemos fuerza y ganan fuerza pues esa población que viene de terceros países en los cuales la vida es muy dura, y viviendo en España, como para nosotros es vivir con pocos ingresos, para ellos es una fortuna. Para ellos eso marca la diferencia. Por lo tanto, eso es súper atractivo para toda la población que desee desplazarse a la Unión Europea. Entonces, creo que es un problema. Y la prueba es que la Unión Europea no ha sido capaz de digerir todo este proceso migratorio. ¿Qué le dirías a toda esta gente que dice, hace falta que venga inmigración porque hay una serie de trabajos que los españoles no quieren hacer? España es el país de la Unión Europea y de la OCDE con más paro, y con más paro juvenil. Nunca jamás España había tenido una proporción tan alta de jóvenes en paro. Estamos hablando de que algunas regiones de España pasan del 25% del paro juvenil. En Asturias la situación es terrible. En Cádiz la situación es terrible. Y ante esa situación, que nos digan que lo que hay que hacer es meter a población de fuera, es que es absolutamente increíble. Absolutamente increíble. En España conseguir trabajo es una odisea. Entonces, al final, lo que hemos hecho es subsidiar a una porción de la población, eliminar los incentivos para trabajar, reemplazar a esa población por terceros que vienen a trabajar. Al final, la única excusa es que cobran menos, y lo que hemos hecho al final es, de alguna forma, matar el ingenio que podía estar creciendo en España. Básicamente. Pero, por ejemplo, en los empleos así más de, yo qué sé, lo que hablan siempre de recogida de cultivos y demás, que muchos españoles no quieren hacer. Los españoles, muchísimos españoles, se van a vendimiar a Francia. Porque pagan mejor. Porque pagan mejor. ¿Por qué en Francia han sido capaces de desarrollar una estructura de costes que es capaz de asumir unos salarios más altos? Porque se han ido desarrollando para garantizar un mayor precio, que al final es, entre comillas, mayor valor añadido. España debería evolucionar hacia eso, no en una estructura de costes artificial para mantener los salarios artificialmente bajos y que solo suban, porque al final eso es lo que debería suceder. Si en España hay puestos de trabajo que se quedan vacantes, si en España no hace falta mano de obra, lo que debería hacer es subir el precio de la mano de obra. Esa debería ser la curva de la oferta y la demanda. Pero esto es artificialmente, el gobierno lo que ha hecho es trampear la evolución de este mercado. ¿Cómo? Subsidio a la población que no quiere trabajar. Eso artificialmente hace que disminuya la demanda de trabajo, ¿no? Si tú puedes quedarte en tu casa por 800 euros, ¿te vas a poner a trabajar por 1.100? Pues no, te quedas en tu casa. Y por otro lado, traer a una mano de obra que está dispuesta a trabajar a menor precio. Por lo tanto, falsean esa reducción de la demanda de los nacionales con un incremento de la demanda de los extranjeros que están dispuestos a pagar menos. No sé si me explico. O sea, al final es como que están trampeando las curvas de la oferta y la demanda, en este caso del trabajo, para al final generar casi que la tormenta perfecta en España. Que los españoles se tienen que ir de España. De hecho, hay unos cálculos del Instituto de Estudios del BBVA. No, pero hay unos cálculos de los jóvenes que se van de España. Vosotros sois un caso y un ejemplo. Pero el problema es que cuando miras los jóvenes que se van y los jóvenes que vienen y sus nacionalidades, entonces entiendes todo. Pero espera, sus nacionalidades y la capacidad que tienen de hacer cosas. Se te van los ingenieros y viene gente sin formación. Sin formación, sin el idioma y sin la cultura. Entonces, es que el cóctel es nefasto para España. Y no se entiende cómo puede haber ningún gobernante que piense en el bien de España que quiera hacernos creer que esto es bueno. Yo creo que con todo esto hay que abrir un melón muy interesante y se está invirtiendo un montón de dinero en educación y en que la gente tenga una buena formación, pero estás tirando este dinero... Te matizo, no se está invirtiendo, se está gastando. Bueno, depende de cómo lo veas, claro. Me refiero porque lo que luego resulta es que España, en los índices de educación, cada vez está peor. ¿Sabes a lo que me refiero? Que bueno, que igual no es el matiz perfecto, inversión-gasto, pero al final el problema es que estamos de alguna manera tirando ese dinero. ¿Cómo puede ser que la educación española cada vez sea peor? ¿Cómo puede ser que cada vez estemos peor en los índices PISA o su madre, que al final hacen un análisis de la capacidad matemática de los chavales de toda Europa y España cada día está peor? ¿Cómo puede ser eso? Al final es que estamos deteriorando los servicios públicos a pesar de gastar más dinero. Pero lo que te quiero decir es, tú estás invirtiendo un dinero ahí en decir, yo que tengo una población formada, pero no le das salida laboral a esta población formada porque no tienes un sector privado que pueda absorber todo eso. Tú estás financiando gratis la mano de obra de Francia, la mano de obra de Alemania, y nadie habla estrictamente de esto. Es decir, ¿por qué no atraemos empresas o atraemos, digamos, que inversión o emprendedores que puedan dar salida laboral a todo esto y dejamos de ser un país de ir de vacaciones?
aquí viene la cuestión clave. España, el desarrollo económico de España de los últimos 6 años, con el gobierno socialista, que ahora todos lo verán, España vende grandes éxitos económicos y demás. Bueno, pues España, si se hace un análisis sectorizado de dónde está creciendo España, España solo crece en 2 sectores, que es empleo público y turismo. El turismo es muy bueno porque trae divisa de fuera. Al final es como una exportación de servicios. Viene dinero que estaba fuera de tu economía, entra en tu economía, eso es bueno. Pero cuando solo dependes de estos 2 sectores, tu economía está coja. Es como una mesa en la cual una de las patas está corta. Necesariamente esa mesa se tambalea. Por más que 2 de esas patas, que son el turismo y el sector público, estén fuertes. Sin entrar a hablar de que el sector público en realidad sale del bolsillo de los contribuyentes. Entonces, al final, te quitan impuestos para engrosar o engordar el sector público y con esto falsear las cuentas macro de España. En España hay un concepto que es el de medios propios, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes una empresa pública adscrita a un ministerio, se considera que es un medio propio, de tal forma que puede acudir a concursos públicos sin necesidad de licitación. Imaginemos, hay que construir una infraestructura. En lugar de sacar a concurso esa infraestructura, lo que hacemos es utilizar medios propios de la administración para construir esa infraestructura. Tenemos 2 ejemplos que son bastante interesantes. Ineco, que es, por cierto, donde Ábalos tenía enchufadas a sus novias, que es una empresa de ingeniería y consultoría pública. Con un currículum que no tiene nada que ver. Bueno, no, ellas, por supuesto. Pero ya me contarán ustedes que por qué tiene España que tener una empresa pública de ingeniería y consultoría. Que es que el mercado no ofrece esos servicios. Y la otra es Traxa. Es un empresón tremendo que hace desde limpieza de montes, temas de ingeniería, hasta construcción. Gigante. Bueno, pues estas 2 empresas en los últimos 10 años han multiplicado más que por 10 su facturación. Es que esto es lo que están haciendo. Estas empresas al final entran en los índices macro de España. Cualquiera que lo vea. No, han multiplicado. Bueno, han multiplicado una porción de ellas con cargo al presupuesto público. Y como estas hay, infinitas. Cada ministerio tiene sus empresas públicas adscritas, que desempeñan funciones más o menos las típicas necesidades del propio ministerio. Y esto va por toda España, desde el Ministerio de Sanidad hasta el Ministerio de Transportes, todos ellos. Sí, y también entonces, estos pequeños contratos que luego no hay que, digamos, que justificar porque son una cuantía menor que la estipulada para dar cierta justificación a que vaya a concurso. Este tipo de mafiosadas. Pero esa es otra película más. Sí, total. Más, o sea, a mayores, a mes, que dirían. Entonces, ese es el problema que tenemos en España, o uno de los grandes problemas. Y luego, estos contratos, el problema de esos contratos es que si estuviesen bien dirigidos, es decir, si tú utilizases los contratos menores para el bien de España, para necesidades reales de los españoles, y lo utilizases como lo que deberían ser, que es un método ágil para la ejecución de determinadas obras, podría ser hasta admisible. Decir, oiga, hace falta construir, aquí se ha caído un puente y hace falta construirlo ya. Pues sacamos un contrato, pum, y en 10 días está resuelto. Porque si sacamos un concurso administrativo ordinario, pues eso nos va a tardar solo la licitación como mínimo 9 meses. Bueno, puede tener sentido, pero lo cierto es que lo están haciendo mal. Lo están haciendo para beneficiarse ellos. Lo están haciendo para dar el dinero a sus amigos. ¿Cómo? Desde las ONGs adscritas al Ministerio de Igualdad hasta Fiadelso, que es la ONG de Ábalos, que recibía unos 3-4 millones de euros anuales. Es que son auténticas salvajadas. Una ONG de Ábalos. Ábalos tiene una ONG. Ábalos tiene una fundación que se llama la Fundación Fiadelso. Joder. En esta fundación, por supuesto, trabaja el grupillo de Ábalos, los más cercanos. No quiero tampoco ponerme a dar nombres, pero bueno, tampoco que quien nos escuche lo busque, Fundación Fiadelso, y busque ahí las noticias, lo verá, y financiada con dinero público. Y esto es un ejemplo que conocemos. Pero es que hay infinitos. Hay infinitos más los que no conoceremos, que estarán todavía debajo del radar. ¿Eres a favor de crear un Doge en España, como ha hecho Elon Musk? Bueno, estamos en ello. De hecho, Vox lleva desde el año 2022 presentando, en la anterior legislatura presentamos 3 o 4, la cuarta no sé si llegamos a presentarla o solo quedó preparada, leyes de derogación de normativa inútil. Las teníamos agrupadas por sectores, iban desde la ley trans hasta
pues ley de derechos de emisión de CO2, ley de cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de normativa que lo único que hace es lastrar al sector económico español. De hecho, esto es interesante, hay un estudio de la Comisión Europea en la que hace un análisis de la eficiencia del sector público en los distintos países. Y España es uno de los países con menor eficiencia. No. Es además uno de los países con la ratio de renta más baja, pero presión fiscal más alta. Pues eso, nos encontramos un poco en la tormenta perfecta. Un Estado ineficiente que extrae la riqueza de sus ciudadanos, con ciudadanos que tienen ya de por sí poca riqueza, porque el PIB per cápita de España es menor que el de la media de la Unión Europea, y que además tiene una economía que está basada en dos sectores, uno de ellos el sector público, que es improductivo, y otro de ellos el turismo, que es muy coyuntural. Entonces, o sea, el panorama económico de España en los próximos años pinta regular. Habría que hacer muchos cambios para darle la vuelta a esto. Por ejemplo, el tema de vivienda es algo que, mira, ayer hablábamos, por ejemplo, decíamos, ¿por qué cojones no se construye más? O sea, tienen secuestrado el terreno y parece que una solución que podría ser muy rápida, decir, construyamos más, sí. No se construye más. ¿Por qué no se construye más? En España está dividida la competencia para construir, al final, entre ayuntamientos, comunidades y gobierno. Entre declaraciones de impacto ambiental, entre zonas inundables que ya influyen en las confederaciones hidrográficas, los permisos de los ayuntamientos y las recalificaciones del terreno. Al final hay un cóctel administrativo que dilata el proceso una barbaridad. Y al final el tiempo en cualquier inversión es dinero. Sí. O sea, si tú tienes que empezar a invertir X millones de euros en la, imaginemos, póngase, todos los que nos escuchen, póngase el sombrero de repente de promotor. Dices, yo quiero construir aquí. Entonces yo tengo que conseguir, pues pongamos, 7 millones de euros para empezar. Pero esos 7 millones de euros no les voy a ver un duro de rentabilidad hasta dentro de al menos 4 años. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque tengo primero que lidiar con el ayuntamiento para que recalifiquen la zona. Luego que lidiar con la Confederación Hidrográfica para que efectivamente me dé el permiso para construir. Luego la declaración de impacto ambiental que me la tiene que dar la Consejería de Medio Ambiente. Al final es una locura. Y con esto siguen más cosas que son más estructurales. En la anterior crisis económica, años 2011-2008, en España se produce una destrucción del tejido empresarial en torno a la construcción tremendo. Y nos encontramos con que hoy en día, de las promotoras grandes a nivel nacional que existían en aquel momento, a día de hoy existen menos. El personal capacitado, porque aunque pensemos que la construcción, alguien puede decir, no, baja cualificación o no, la construcción, y más la construcción de vivienda que exige un cierto nivel de calidad, mínimo, hace falta personal cualificado. Y a día de hoy en España es difícil encontrarlo. Entonces se ha puesto muy complicado. Y de hecho, el problema que tiene España ahora tampoco se solucionaría construyendo más, porque la construcción nueva no la encuentras o no la consigues o no llega hasta dentro de año y medio, en el mejor de los casos. Y en España hay un problemón ahora con la vivienda. Tremendo. Y el problema viene porque desde hace varios años en España se generan más familias que viviendas se construyen. Es curioso porque todos escuchamos siempre que en España no nacen bebés, pero aún así se crean más familias. Se crean más familias, una porción tremenda por la inmigración. Están llamando a gente para que venga a España, pero no tenemos dónde meterla. Vamos a volver a ver casos de infravivienda, de gente que acampa en la calle, construcciones ilegales. Eso en España lo vamos a ver de aquí a no mucho, por la política de vivienda que se ha estado llevando en las últimas décadas. Una política que al final ha extraído del mercado muchísima vivienda, no ha construido la que hubiera hecho falta, sí. Por lo tanto se ha reducido muchísimo la oferta de vivienda, tanto en alquiler como para compra, y sin embargo se ha incrementado muchísimo la demanda porque existen más familias. De nuevo, la tormenta perfecta. Y además una tormenta que no tiene solución ya. Otra cuestión interesante, José María. El otro día estaba yo con un amigo, me enseñaba la nómina y me dice, mira lo que me han puesto aquí en la esquina derecha. Y ponía cuota de solidaridad, 1.000 euros. Y digo, joder, ¿cómo te cascan 1.000 euros ya en la nómina desde el primer mes? Y dice, sí, es que hay un máximo durante el año
pero el primer mes ya le han cogido 1.000 euros. Una cuota que no va a percibir, una cuota que es un impuesto en realidad, o sea, la han llamado cuota porque suena bonito. ¿Cómo veis todo esto, que al fin y al cabo viene para sostener un sistema de pensiones que se cae prácticamente por la estructura de la población? Entramos probablemente en el asunto más gordo y que últimamente está muy candente en las redes sociales. España tiene un sistema de pensiones que se tambalea. Aunque decir se tambalea, se escucha, el sistema está quebrado. ¿Quién es el sujeto en esa oración? Claro, el sujeto es el sistema, pero el sistema no quiebra por sí solo. El sistema lo han quebrado. Y esto es interesante, por favor, que quien nos escuche busque. En 1995 se produce un debate parlamentario en el Congreso en el que se aprueba la constitución de lo que se llama el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo es un pacto entre los principales partidos de España, que en aquel momento eran Convergencia y Unió, PP y PSOE. Y entonces lo que acuerdan es constituir una comisión en el Congreso que va a regular las pensiones. Una comisión que celebra sus sesiones a puerta cerrada. Una puerta cerrada, no hay actas de esas sesiones, pero sí está el acta del día en que se aprueba. Y en ese acta hacen un diagnóstico de cuál es la situación de las pensiones en España. El diagnóstico es exactamente el mismo que hoy. En 1995 sabían cuáles eran los problemas. Dicen población envejecida. Dicen costes más elevados que los ingresos. Dicen caja de la Seguridad Social decreciente. Es que lo habían visto todo y no hicieron nada. Durante décadas, desde el año 95, los dos partidos políticos que han gobernado España se han dedicado solamente a apretar el acelerador o a soltar el acelerador en un coche que sabían que estaba averiado. Y ahora de repente nos encontramos con que el coche empieza a fallar. Y dicen, oiga, no, nosotros hemos subido las pensiones, que es como apretar el acelerador. Oiga, pero que usted puede subir las pensiones todo lo que quiera, que el coche se va a parar. Sí. Entonces, lo que han hecho es básicamente financiar las pensiones vía impuestos, lo cual hace que la cotización a las pensiones sea un impuesto más. Entonces, ¿qué debería hacer España? ¿Y qué es lo que propone Vox? Vox ya en sus 100 medidas propone el cambio a un sistema mixto, en el que haya una parte de reparto y una parte de capitalización. Para que quienes nos escuchen, las pensiones que se pagan hoy en día, tenemos que entender que las pagan quienes contribuyen hoy. Es decir, tú cobras, te detraen de tu salario un X% para la Seguridad Social y ese X% que te quitan, a los 10 días se va al bolsillo de un pensionista. Es el sistema que tenemos. Un sistema de capitalización lo que haría sería que tu dinero se va a un fondo. Ese fondo va engordando. Ese fondo se invierte. Digamos, una tasa anual moderada de un 4%. Imaginemos, el S&P tiene un 7 y pico por ciento de media acumulada en los últimos 40 años. O sea, no es una tasa desmesurada, un 4%. Pues bien, una persona que capitalizase el importe equivalente a lo que cotiza en pensiones, que son el salario modal en España, el salario más frecuente, 19.000 euros. Esa persona cotiza en pensiones 5.000 y pico euros. Si tú capitalizas 5.000 y pico euros durante 40 años de tu vida laboral, cuando te jubilas tienes $500.000 de euros largo. Y si vives otros 20 años, es decir, hasta los 85, que es más o menos la esperanza de vida que hay en España, tendrías más de 2.000 y pico euros al mes para vivir con tu pensión. Y aún así, cuando fallezcas, tendrías una bola de unos 200.000 euros que podrías dejar a tus hijos, a tu viuda o a quien corresponda. Eso sería si fuese un sistema de capitalización pura. Entendemos que no todo el mundo va a estar en disposición de irse a la capitalización pura. Por eso creemos de verdad que tiene que haber una porción del sistema que sea de reparto, es decir, en la que el Estado garantice para aquellas personas con rentas más bajas o que por circunstancias no han podido, invalidez, cualquier, que se le puede suplir. Pero no puede recaer toda esa responsabilidad sobre los presupuestos generales del Estado. Totalmente. Pero ese cambio es traumático. Ese cambio es duro. Ese cambio exige visión a largo plazo. Ese cambio exige hablar con sinceridad a los ciudadanos. Y ese cambio exige, pues, decir, vamos a llevar a cabo este modelo, 180.000 millones de euros que se gastan al año en pensiones, pues va a haber que seguir pagando esos 180.000 millones de euros, pero además va a haber que empezar a capitalizar pues 50.000, 60.000 millones de euros para ese fondo. Y así, en 20 años, como ha hecho Suecia o como ha hecho Japón,
Japón se encuentra con una situación similar a la de España, con una población decreciente, y Japón ha logrado cambiar su sistema de cotizaciones. Suecia ha conseguido cambiar su sistema de cotizaciones sociales. Pero, dicho esto, cambiar el sistema de pensiones en España no basta. España tiene que dar un giro económico de 180 grados. España durante décadas ha estado arruinada y subyugada por una burocracia absurda que no hace nada por España. Y esto, si analizamos el PIB per cápita de España, Sí. desde el año 2007, que es el año precrisis, ¿de acuerdo? Analizamos el PIB per cápita en una curva que represente este PIB per cápita como una proporción del PIB per cápita del año 2007, España ha crecido en los últimos 20 años un 6%, 7%. Es que si anualizas eso te sale un 0,05. Es que no tiene ningún sentido. Es que España no ha crecido. Y ese es el problema de España. Ese es el problema grave. Y de ese problema, de esa economía que no crece, de esa economía atrapada al final por la burocracia, por el Pacto Verde, porque en España tienes que tener, no, es que no puedes utilizar carbón, no puedes utilizar gas, no puedes utilizar, si lo tienes que pagar derechos de emisión de CO2, la industria que se va, los procesos productivos que cada vez son menos eficientes. Al final, lo que sucede es que te empobreces. Y el empobrecimiento es una espiral de la que es muy difícil salir. Y España está en esa espiral. Y casi todos los problemas que tiene España derivan de esa espiral del empobrecimiento, que va desde la falta de vivienda por falta precisamente de infraestructura, por falta de voluntad política, hasta el problema con las pensiones, hasta la inflación. De nuevo, hace poco, en redes sociales apareció una factura de un supermercado, que no voy a decir el nombre, del año 2004. Bueno, pues esa misma compra de esos mismos productos hoy son el doble. Entonces, a mí me pueden decir que la inflación llega María Jesús Montero y anuncia que la inflación ahora es solo del 2. Mira, cuéntame lo que quieras. Lo cierto es que la compra en 20 años se ha duplicado en precio y los salarios no han crecido. Y sin tener en cuenta que esos productos probablemente sean más pequeños, que eso lo he comentado muchas veces. La inflación encubierta de los productos que ahora compras igual tienen menos cantidad de lo que tenían antes. Eso lo llaman la reduflación. Sí. No, pero bueno, sí, además. Que es una forma de, digamos, que esconder esa inflación, pero que está ahí. Es decir, sí. Ahora no es que cueste más, sino que encima compran menos. Pero te das cuenta de que nos encontramos con un problema macro muy grave y que el gobierno lo único que intenta hacerlo es taparlo. Y que todas las voces que hablan sobre las pensiones, en el fondo están hablando de una parte del problema. Es más, esas voces que hablan de enfrentar, porque ahora se empieza a ver, salió el otro día un actor medio famoso criticando, no, hablan... Resines, sí. Bueno, es que eso es marxismo cultural, ¿eh? Enfrentar a los jóvenes contra los mayores. Enfrentar a las mujeres contra los hombres. Enfrentar a tu abuelo que era rojo con tu abuelo que era nacional. Es que ese es el marxismo cultural. Esa es la teoría de enfrentarnos los unos contra los otros para al final debilitarnos. Y sobre todo lo que no entienden es que se está planteando esta cuestión para que no haya realmente un enfrentamiento real en el futuro. Porque si tú sigues tensando todo esto, lo que va a ocurrir es que va a haber una transferencia de renta de la población productiva hacia un sistema que se cae por sí solo y que encima se mantiene con deuda. Víctor, el problema es que el día que colapse esto, colapsa para todos. Ya, sí, claro. O sea, el primer día que el sistema español impague una nómina, ese es el default. Y ese día es la argentinización del país. Bueno, Argentina es lo que le pasó, en realidad. Y Argentina salió. Sí. Es lo que demuestra que se pueden invertir las tornas, que se puede cambiar. O sea, España puede hacerlo. Pero para hacerlo necesitamos que la gente recupere la cordura. De alguna forma, los españoles medios tienen que recuperar su voz. Tienen que ir al PP y al PSOE y decirles que lo que están haciendo, que llevan 40 años arruinándoles. Tenemos que dejar de confiar en que otros van a hacer por nosotros las mejores acciones para nuestro bienestar. Tenemos que empezar a pelear por nosotros mismos. Y eso es un poco lo que Vox propone. O sea, al final necesitamos alzarnos, necesitamos que gente que no hubiera estado en la política, yo me incluyo en esto, que se metan. Necesitamos que todo el mundo colabore, necesitamos que todo el mundo se ponga a remar y que todo el mundo se ponga a remar en esa misma dirección, en señalar a quienes son realmente los culpables. Esos tipos que se reúnen en el 95 diagnostican perfectamente los problemas de las pensiones y sin embargo no hacen nada. Esos tipos que durante décadas
llevan subiendo los impuestos, las curvas de la recaudación fiscal. En España sistemáticamente suben las curvas de la recaudación fiscal. España sistemáticamente cobra cada día más. PP, PSOE, es indiferente. Los dos solo aprietan las tuercas a los contribuyentes de forma sistemática. El endeudamiento. Tú ves las curvas de endeudamiento de España y sistemáticamente suben con todos los gobiernos. Y eso es lo que no se puede tolerar. Tenemos que abrir los ojos. Durante décadas los españoles han estado con los ojos cerrados, confiando en que sus políticos velaban por el mejor interés de España, pero nos hemos dado cuenta de que no. De que esos políticos que llevan 40 años transfiriéndose el poder del uno al otro, lo único que han hecho ha sido estafar a los españoles. Con bonitas palabras. Unos aprietan el acelerador mucho, otros poco, pero al final no son más que formas de socialismo. Yo con esto lo que me gustaría comentar sobre todo es para la gente mayor, que ellos creen que están en un sistema de capitalización sin saberlo y no están en el sistema, están en un sistema de reparto. Y esto es lo que hay que hacer con la gente mayor, decirle, el sistema que crees que está sumido no existe. Pero esto, Víctor, estoy de acuerdo. Esto hay que hacerlo. Y la gente tiene que entender cómo funciona el sistema de pensiones. Pero la gente tiene que entender cómo funciona todo. Sí. Tenemos que entender cómo funciona el sistema de pensiones, cómo funciona el IVA. Tú cada vez que compras un producto cualquiera, la administración pública se lleva el 21%. Ejemplo rápido. Se acordarán de las ayudas de Valencia. Dan ayudas para que te compres un coche. Te dan un 10% del precio de un coche de 50.000 euros porque es híbrido, tenía que ser tal. Pero es que si te dan un 10% de ayudas, ellos se están llevando un 21%. O sea, aunque te den un 10%, tú sigues pagándole un 11% neto a la administración pública. Es que esa es la situación. Es que cada vez que un trabajador recibe su nómina, y tengo aquí una cifra de un tipo que cobra, que recibe en su bolsillo 15.000 y pico euros. Un tipo que recibe en su bolsillo 15.800 euros al año, la retribución total son 29.228. La seguridad social a cargo de la empresa se lleva 6.000 pavos. Claro, dirán, no, eso lo paga la empresa. No. Es que la empresa ha tenido que desembolsar por tus servicios 29.000. 6.000, seguridad social a cargo de la empresa. Seguridad social a cargo del trabajador, 1.400. IRPF, 2.000 y pico. Impuestos indirectos, otros 2.000 y pico. Hace los cálculos, pues entre el IVA, la gasolina, el no sé qué, tal. Renta disponible, 15.000 euros. Y es que la administración pública se ha llevado 13.000 por el camino. Es que ese es el problema de España. Y estamos hablando de los trabajadores más humildes. Es que a ese tipo le han robado el 50% de su sueldo. ¿Y se lo han robado para qué? ¿Para qué? Porque si fuese para hacer inversión a largo plazo, dirías, bueno, si fuese para que tus servicios sean espectaculares, bueno, si fuese para reformar el sistema y lograr que dentro de 100 años España sea todavía más fuerte, bueno, pero no. Es que es para pagar putas y varios del señor Ábalos, del Ministerio de Igualdad, del Falcon, ¿cómo se llaman? Las comunidades autónomas, de la Diputación Provincial de no sé dónde, el sueldo de la amiga que se va a la Confederación Hidrográfica de tal. Para eso. Es que ese es el problema en el que se encuentra España. Y esto la gente tiene que tomar conciencia de ello. Y tenemos que darle un giro de 180 grados. Y sobre todo no hacer que las medidas sean incompatibles, porque yo muchas veces veo un debate de, no, primero quitamos los chiringuitos. No, quitamos los chiringuitos, reformamos las pensiones, creamos empleo y además incentivamos la economía. Todo. Hay que hacerlo todo a la vez. Efectivamente. Pero es más, también, cifras, para que la gente entienda. Según un análisis del Instituto de Estudios Económicos, España pierde cada año por trámites duplicados, por ineficiencias de la administración pública, 60.000 millones de euros. El estudio del Instituto de Estudios Económicos es un tocho y va punto por punto. Analiza cuáles son funciones duplicadas entre diputaciones y ayuntamientos, funciones duplicadas entre la Administración General del Estado y comunidades autónomas, por ministerios. 60.000 millones de euros, para empezar. Para seguir, España da cada año en subvenciones directas 30.000 millones de euros. El año pasado fueron 32.000 millones de euros. Subvenciones directas. O sea, y cuando lees el listado de beneficiarios, te quedas... Bueno, es impactante, porque hay desde Mauritania, Marruecos, un ayuntamiento en El Salvador, un ayuntamiento en Colombia, una asociación de amigos de la rana azul del Ebro, empresas públicas que reciben subvenciones. O sea, además de la dotación presupuestaria que tienen,
además de las tasas que cobran, además reciben una subvención. Es tremendo. Empresas públicas que luego, por supuesto, son gestionadas por colegas de políticos, igual que las pensiones o igual que las cajas de ahorros, están gestionadas como el culo. Ese es el problema de España. Y con esas dos partidas encontramos 90.000 millones de euros. Y a partir de ahí empieza a rebuscar. Pues desde la fundación de Ábalos hasta la fundación de Ione Belarra, hasta la concesión de los contratos de los puntos violeta del Ministerio de Igualdad. ¿Os acordáis de esto? Sí. Que se lo dieron a una amiga de Irene Montero. Sí, es para pagar favores. Pero eso se repite ad infinitum. Entonces, eso se puede cortar en el día 1 del gobierno. De hecho, bueno, Vox en Castilla y León eliminó las subvenciones a los sindicatos. Y según llega el PP, por cierto, según se fue Vox de los gobiernos, el PP lo primero que ha hecho ha sido recuperar las subvenciones a los sindicatos. Porque entre bomberos no se pisa la manguera. Claro, son lo mismo. Son lo mismo y tenemos que entenderlo. Ese es el problema. Una buena pregunta es, ¿qué gana el PP subvencionando a los sindicatos cuando los sindicatos jamás en la vida se van a poner de su lado y siempre van a hacer oposición frente a él? El PP tiene la necesidad constante y sistemática de hacerse perdonar por la izquierda. Siempre. El PP vota a favor de los reales decretos del gobierno porque cree que con eso se gana el perdón del gobierno. Y porque en el fondo, en infinitas cuestiones, no están tan lejos. Es que el PP comparte una proporción inmensa del ideario del Partido Socialista. En Bruselas están juntos. En España están juntos en infinidad de cuestiones. Han pactado el Consejo General del Poder Judicial. Han pactado el Tribunal Constitucional con De Pumpido a la cabeza. Han pactado todas las comisiones en el Congreso. Han pactado la Junta Electoral Central. Han pactado. Se pasan el día. Son lo que llaman ellos partidos de Estado. Y entre partidos de Estado se entienden. De Estado porque viven del Estado. Claro. En este sentido, ¿tú crees que a la hora de llegar, por ejemplo, a un gobierno con el PP potencialmente, esto puede perjudicar a Vox en el sentido de cómo le pasó a Podemos? Bueno, al ser esa pata que además se ve como salpicada por el mal hacer del PSOE. Yo creo que esto te perjudica si tú lo haces mal. Si lo haces bien, te beneficia. Entonces, Vox ha estado en los gobiernos autonómicos y cuando hemos visto que éramos incapaces de torcerle el brazo al PP en determinadas cuestiones que para nosotros eran esenciales, llega un punto en el que decimos, oye, yo con esto no puedo colaborar. No puedo colaborar porque es contrario a mis planteamientos políticos más esenciales. Y ese día, pues no participo de esto. ¿Para llegar al punto de romper un gobierno? Bueno, llegamos al punto de romper un pero gobierno. Me refiero a nivel nacional. Bueno, sí. Es decir, vamos a elecciones. Claro, sí. Bueno, no tienes por qué ir a elecciones. Se queda el gobierno en minoría. El gobierno que tenemos a día de hoy no tiene mayoría. Entonces, bueno, tú haces una serie de planteamientos, tú pactas una serie de puntos, tú consideras una serie de cuestiones que hay que hacer y una serie de cuestiones que no hay que hacer. Eso se incluye en el pacto. Y tú dices, oye, estoy dispuesto a que, bueno, no hagas un giro radical con esta cuestión, pero desde luego no pases por aquí. Todo eso lo pactas y si se incumplen los pactos rompiendo alguna de estas cuestiones esenciales, pues tendrás que denunciarlo y decir, oye, yo es que no puedo seguir en este gobierno. Y respecto a todo esto, por ejemplo, con el tema de impuestos, ¿qué planteamiento planteáis? Porque sí es verdad que hay cierto margen de maniobra, pero no para llegar a, digamos, que a lo que se querría hasta en las propuestas que hay. Hay infinito margen de maniobra. Infinito. Bueno, a ver, sin contar que quiten las comunidades autónomas, que eso es bastante complicado. No, pero no es por las comunidades autónomas. Tú las comunidades autónomas puedes no quitarlas, pero las comunidades autónomas tienen una parte de su retribución que les da la administración pública que es negociada. Se habla siempre el cupo vasco. El cupo vasco es una cantidad a tanto alzado que el gobierno decide más o menos. Pues lo pones en el mínimo constitucional. Ya está. Entonces yo te voy a pasar la cantidad estrictamente necesaria. Ni un euro más. ¿Recordáis que, bueno, en el año 2013-14, de hecho cuando Vox se funda, en Cataluña hubo un problema con la red de farmacias. La red de farmacias de Cataluña estaba quebrada. Y el gobierno de Cataluña era incapaz, era Artur Mas el que gobernaba en aquel momento. Y lo que hizo el gobierno fue pactar una línea de financiación adicional para el gobierno catalán, para rescatar a la red de farmacias de Cataluña. Inventaron lo que se llama el Fondo de Liquidez Autonómica y el sistema de
facilidad, no sé el nombre exacto, pero que son líneas de financiación adicionales para la comunidad autónoma que no están establecidas en los estatutos. Que simplemente el gobierno, por una negociación política, dice, oye, tú Artur Mas me apoyas en no sé qué, o no te levantas, o te soborno con esto, te pago una pasta y tú con esto te quedas callado. Ya está. Pero un gobierno fuerte dice, no, tú has hecho quebrar tu sistema sanitario, pues arréglalo tú. Y no te voy a pasar ni un duro más. Eso es lo que habría que hacer. Entonces, un poco, ¿cuál sería el planteamiento de impuestos en general? El planteamiento, Vox tiene una línea general de impuestos que es muy sencilla. Respecto al IVA, devolver el IVA en un primer movimiento al 18%, el IVA del 21 al 18%, que subió Mariano Rajoy, como si fuese un impuesto, dijo que iba a ser provisional. Lo como provisional todos. Se queda, como todos, efectivamente. El impuesto sobre hidrocarburos era provisional. Y aquí lo tenemos, lleva más de 20 años. Bueno, el IVA, del 21 al 18. Del 10, el reducido al 4. Por otro lado, IRPF. En el IRPF hacen una modificación absoluta. De tal forma que el mínimo exento sean 22.000 euros. La persona que gaste 22.000 euros no paga impuesto de la renta. Porque es al final la cantidad mínima que necesitas hoy en España para hacer tu día a día. 22.000 euros. Hasta 70.000 pagas un primer tramo al 15%. Está muy bien, ¿eh? Solamente. Y de 70.000 para arriba pagas el 25%. Ahora, cada descendiente que tengas, es decir, que aplica a los dos, tanto el padre como la madre, se aplican ambos este beneficio, que es reducir un 4% tu tipo aplicable en cada tramo por cada descendiente que tengas. Es decir, si tú cobras menos de 70.000 euros, por lo tanto, tu tipo aplicable es el 15%. Se te reduce un 4%, es decir, pagas un 11%. Si tienes 2 hijos, pagas un 7%. Si tienes 3, así sucesivamente. Y eso aplica a ambos tramos. De tal forma que esto lo que hace es que quien tenga hijos en España finalmente no pague impuestos. ¿Impuestos de sociedades, por ejemplo? El impuesto de sociedades prevemos rebajarlo al 15, creo que es. Está en el 25 ahora y la propuesta es que vaya al 15. Bueno, la propuesta de Vox para el impuesto de sociedades es que pase de ser un tipo aplicable del 25% al 15%. Y tenemos hecho un análisis de cuál es el coste económico y el impacto de cada una de estas rebajas. La rebaja del IRPF, el coste son aproximadamente unos 20.000 millones. La rebaja del IVA es aproximadamente unos 14.000 millones y la rebaja del impuesto de sociedades es aproximadamente unos 10.000 millones. Es decir, estaríamos en unos 44.000 millones de euros de rebaja. Quedaos con las cifras de 60.000 millones de euros por pérdidas cuantificado por el Instituto de Estudios Económicos en trámites administrativos duplicados, 32.000 millones de euros en subvenciones directas. Esta rebaja del sistema impositivo radical que nosotros proponemos tendría un impacto de 40.000 millones de euros. O sea, hay margen de sobra para hacerlo. ¿Y habría una memoria económica, que eso lo han pedido muchas veces? Bueno, tenemos hechos estos cálculos. Estos cálculos necesariamente son detallados, pero no van partida por partida, ministerio por ministerio. Hacemos un análisis con los datos que facilita el Ministerio de Hacienda, en los cuales te indica por tramos de renta cuál es la recaudación y por tramos de IVA cuál es la recaudación, y se aplica una minoración proporcional. Y de hecho nosotros estamos haciendo la minoración directa, pero no estamos haciendo un cálculo de en cuánto se incrementaría el consumo, porque aquí volvemos a una cuestión. Como bien dice Laffer en un libro que es interesantísimo, que no sé si lo habéis leído, que se llama Los impuestos tienen consecuencias. Entonces, al final, cada punto impositivo que tú elevas, diferentes figuras, tiene un impacto en el mercado. Tú subes el impuesto, el IVA, y se reduce el consumo. Tú subes el impuesto sobre la renta y se reduce el ahorro. Tú subes... Y eso, España está en un punto básicamente de no retorno. Cada punto que sube a día de hoy el gobierno tiene un impacto directo en el consumo. Si no fuese por el sector público que está creciendo y el turismo que viene, divisa que viene desde fuera. Pero a niveles internos, España, cada vez el consumo interno va peor. Consumimos productos de menor valor añadido, están cambiando los patrones de consumo, cada vez se consume menos pescado, se consume menos carne, se consumen menos verduras frescas, y esto demuestra que la política fiscal e impositiva del gobierno nos está llevando, pues, definitivamente a empobrecernos. Además que con todo esto hay algo muy llamativo, porque tú lo miras un poco con perspectiva. Y yo, por ejemplo, pienso hace 5 años y miro los relatos que había hace 5 años
Y es como que nunca es suficiente con los impuestos que hay. Siempre, año tras año, hay que subir los impuestos. Hay que subir los impuestos, hay que subir los impuestos. Es como, ¿y cuándo acaba esto? O sea, ¿cuándo es suficiente? O sea, parece que nunca es suficiente porque no es que digas, vale, hace 5 años me intentan subirlos y no lo hemos subido. No, los han subido. El siguiente año los han subido. Al siguiente año los han subido. Y es como, no acaba nunca. Pero, Víctor, lo que demuestra esto, hay un dato que es muy llamativo, ¿vale? Que es la evolución de la renta de la Unión Europea y de España con respecto a la renta de Estados Unidos. Hubo un momento en el cual nos estábamos acercando. Y a partir de ese momento, en torno a los años 2005 o así, empieza a bajar. Y desde entonces el desempeño económico de España y de la Unión Europea ha sido muchísimo peor que el desempeño económico de Estados Unidos. El de España en concreto ha sido peor incluso que el de la media de la Unión Europea. Pero cada vez los españoles y los europeos estamos peor. Y lo que no vemos es que, en el fondo, no hace falta inventar la rueda. En el fondo lo que hace falta es mirar cuáles son los países exitosos, cuáles son las medidas que han aplicado y a partir de esas medidas que esos países han aplicado, tratar de replicarlas en nuestro sistema económico. Ningún país es homogéneo. En ningún país van a poder extrapolarse directamente las medidas del uno al otro. Ninguno. Eso no sucede. Pero sí puedes inspirarte en ellas. Ver lo que funciona y lo que no. Ver lo que va en beneficio de tus ciudadanos y lo que no. Y eso es lo que debe hacer España. Y eso es lo que propone Vox, básicamente. ¿Qué países dirás que hay así de referencia? Depende y va por materias, pero la cuestión de las pensiones. El ejemplo más claro es Suecia. Suecia tenía, o Japón, una pirámide poblacional similar a la española. Envejecimiento. Y han logrado cambiar el sistema. Le han dado un giro de un sistema puro de reparto a un sistema mixto de reparto y capitalización. Lo han podido hacer. Y a día de hoy las pensiones en estos dos países están aseguradas por una parte, son más robustas por otra parte, tienen un mayor nivel de poder adquisitivo, por supuesto han aplicado reformas fiscales a las pensiones. Es que se puede hacer. Cuestión industrial. Vemos cómo es el apoyo a la industria. Hemos visto que los aranceles verdes, que el Green Deal, que las políticas climáticas van directamente en detrimento de la industria. Directamente. Si examinamos juntas las dos curvas de la producción industrial de España y de emisiones de CO2 de España, en el momento en el que se empieza a aplicar la ley de derechos de emisión de CO2 en España en el año 2007, se aprueba en el 5 y empieza a funcionar pues 2 años después, bajan las emisiones de CO2 y baja correlativamente la producción industrial de España. Es que eso es lo que han conseguido. Entonces, si vemos que ese impuesto tiene ese efecto, elimina el impuesto para eliminar el efecto indeseado. Yo creo que con esto hay que abrir el melón de la nuclear, porque es un sinsentido, es una energía limpia, una energía segura, una energía la más eficiente que pueda haber, y están cerrando centrales nucleares en Europa, estamos viendo que está demonizada, y es de las energías más limpias que puede haber ahora mismo. Mira, la energía nuclear es una energía súper eficiente, ¿vale? Más en España, que tenemos una serie de reactores que ya están amortizados. Sí. Piénsalo, o sea, todo lo que generan es ya beneficio para el país. Esta nuclear tiene un impuesto especial nacional. Paga lo que se llama la tasa Enresa. La tasa Enresa es una tasa que se paga a una empresa pública que se llama Enresa y esta empresa pública es la que se dedica a la gestión de los residuos nucleares. Bueno, esta tasa se ha triplicado en los últimos 10 años. Pura negligencia en la gestión pública de esta empresa. Además de eso, pagan impuestos especiales. Extremadura, del PP, tiene un impuesto especial a la nuclear. Valencia, del PP, tiene un impuesto especial a la nuclear. Cataluña tiene 2 impuestos especiales a la nuclear. De hecho, Vox planteó un recurso de inconstitucionalidad al segundo impuesto a la nuclear en Cataluña. Esto fue hace 2 años o 3, que me acuerdo perfectamente ese recurso, además lo redacté yo. Esa es la situación. O sea, todos los partidos en España lo que han intentado hacer es, con una industria económicamente próspera, que es la nuclear, lo que han intentado hacer es exprimirla y sangrarla. A todo lo posible. El PP cerró Garoña, firmaron la sentencia de muerte de Trillo, de Zorita, la central nuclear de José Cabrera, en Guadalajara. La central nuclear de Lemóniz, en el País Vasco, estaba terminada. Terminada. El reactor nuclear estaba ya construido, instalado, y decidieron pararla. La central nuclear de Valdecaballeros, todos los terrenos estaban ya preparados, listos para empezar la construcción. El embalse para la refrigeración estaba construido. Todo estaba listo y decidieron pararlo. Esos daños, por cierto, hubo que indemnizarlos. Y la energía nuclear, además de ser limpia, genera de forma constante. Produce, piensen ustedes, que la fotovoltaica durante la noche no produce, pero hay necesidad energética.
La eólica, de repente, no sopla el viento, tampoco produce. La nuclear produce 8.000 horas al año de forma constante. En el año hay 8.700 horas. Pues durante 8.000, la nuclear de forma constante está produciendo. Además de eso, es una energía que es muy complicada, lo cual exige ingenieros, lo cual exige saber hacer, exige una capacidad tecnológica muy elevada, y esto le da riqueza al país. En el fondo, tú en una central tienes a 17 ingenieros nucleares trabajando y esos tipos son absolutamente brillantes. Y cuando esos tipos dejan de trabajar para esa nuclear, montan una empresa que genera un valor añadido tremendo. Montan una consultora que genera un valor añadido tremendo. Hay empresas en España que han sido líderes internacionales en consultoría en cuestiones nucleares. Valor añadido tremendo. Y tú decides cargarte esta industria voluntariamente. Una estrategia nacional para destruir una industria próspera que aporta riqueza a la nación, no solo en la cuestión económica, sino también en la cuestión técnica. Es absurdo. Absurdo. ¿No crees que aquí puede haber una parte como de amiguismo entre ciertas empresas del IBEX que dicen a mí no me interesa que esté la nuclear porque yo produzco la energía eléctrica y he apostado por esta línea de negocio de renovables y si me metes la nuclear a mí me estás jodiendo el negocio? En cierta medida es así, pero es así por los impuestos. Las empresas del IBEX lo que dicen es el gobierno no quiere, el gobierno me está hundiendo impuestos, me hunde impuestos el PSOE, me hunde impuestos el PP, por lo tanto si cambia el gobierno del PSOE al PP tampoco puedo esperar un escenario mejor, por lo tanto yo no me voy a enfrentar al gobierno. Y si no quieren que haga esto, no lo hago. Para mí esto es un análisis financiero. En vez de alocar mi patrimonio, mis activos en esto, los meteré en esta otra cosa y obtendré la misma rentabilidad. Entonces ellos, las empresas del IBEX, no están pensando en términos de país, no están pensando en términos nacionales, están pensando en términos financieros. Y para ellos en términos financieros no tiene sentido oponerse al gobierno. Esa es un poco su lógica. Que creo que no debería ser esa. Yo creo que deberían luchar por ello. Pero... A mí me hicieron un comentario, una persona que trabajaba en una gran empresa del IBEX que me llamó mucho la atención. Cuando yo le decía, ¿y por qué no sois, digamos, más eficientes en la parte de costes y demás? Tenéis el tema de inteligencia artificial, tenéis el tema de automatizaciones y demás. Y me acuerdo que me dijo un comentario que me dejó bastante alucinando. Me dijo, si es que, ¿para qué? O sea, en el punto de, en el IBEX está todo repartido. Es decir, tenemos que ganar X, pero si ganas más de X, lo que vas a tener es más problemas, te van a sacar en la prensa, van a decir que estás, digamos que de alguna manera, ganando más dinero del que deberías y te van a demonizar. Y dices, no merece la pena. Y además te va a tocar afrontar el coste mediático de decir, es que van a despedir a gente porque han optimizado ciertos procesos. Y esto me dejó de decir, joder, es que ¿qué incentivo tienes entonces a innovar? Ninguno. ¿Sí? O sea, te demonizan por hacerlo mejor. Pero es que, Víctor, la pregunta es, ¿qué incentivo tienes para crecer en España? No, ninguno. Ese es el problema. Ninguno. Si tú al final... Esto es una cuestión de incentivos y desincentivos. Si tú desincentivas el crecimiento, sí, al final no va a haber crecimiento. Si tú desincentivas la prosperidad individual, no va a haber prosperidad individual. Y si tú, sin embargo, estimulas al vago que se quiere quedar en su casa, los inquiocupas, ¿vale? Típico ejemplo. Está ahora metido en el Real Decreto de Pensiones, lo habréis oído hablar mucho. Si tú estableces una norma que protege a quien deja de pagar el alquiler, ¿qué va a suceder? Claro. Que voy a dejar de pagar el alquiler. Y sobre todo el agravio comparativo del ciudadano honrado que dice, yo soy el gilipollas que paga. Pero es que ese ciudadano termina por desfallecer. Sí. Y termina por decir, pues yo no pago tampoco. Y al final, ese estímulo, ¿qué hace? Lastrear la economía. Sí. Porque cada vez menos gente paga su alquiler o cada vez hay más capas de la población que optan por no pagar su alquiler. A su vez, cada vez más gente retira su vivienda del mercado porque no la voy a alquilar, por lo tanto cada vez hay menos oferta de vivienda, por lo tanto cada vez sube el precio, oferta y demanda. En definitiva, son cuestiones básicas. Si tú estimulas que las empresas cada vez que crecen, cada vez que obtienen más beneficios, cada vez que contratan más personas, les pones más dificultades, ¿qué hacen las empresas? No crecer. Vemos un fenómeno que se produce en España y en otros países, pero en España se produce, que es que una empresa para en el momento en el que tiene que empezar a aplicar toda la normativa sindical. Tú si tienes más de X empleados, tienes que tener 2 liberados sindicales, tienes que convocar elecciones sindicales cada año. ¿Qué haces? Cuando tú estás en ese límite, no contratas más. Constituyes otra sociedad claro, que presta los mismos servicios, pero con menos empleados. Y al final lo que haces es desfavorecer o desincentivar la creación de economías de escala. Pero esa es una de las cuestiones, de nuevo, del panorama macro en España. Tú tienes que conseguir que el sector
empresarial en España crezca, Ujú. que la industria en España crezca y que crezca lo más posible, Sí. siempre con sus normas. Oye, no nos vamos a volver locos, esto no es ni la India ni China, no, con sus normas. Pero es que ya teníamos esas normas. Es que la industria en España hace 20 años era fantástica. Es que los trabajos en España hace 20 años en el sector industrial eran fantásticos. Es que un tipo que tuviese una empresa en el sector agro en España hace 20 años se ganaba la vida muy dignamente. Y todo eso lo has ido destruyendo. Sí. Y al final eso es tejido productivo que va desapareciendo. Y además, sobre todo lo que a mí que me da mucha pena es cuando se ve esta narrativa un poco más de la generación mayor, que le dice a los jóvenes, no, te tienes que quitar el Netflix y el Spotify para poder ahorrar. Es como, ¿ustedes son conscientes de que lo que compras ahora con 100 euros no es lo mismo que comprabas con 100 euros hace 20 años? Eso, Y muchas veces creo que esto, desde la generación mayor que ha tenido, digamos, con una España que fue hacia arriba, se ve como, no, es que no trabajé lo suficiente, pero es que no entendemos que España ahora mismo es un país en vías de subdesarrollo, no Sí, sí. en vías de desarrollo. Y España ha pasado de ser un país próspero y de tener una muy buena situación económica a desde 2008 no levantar cabeza. España, hay épocas en las que esto también, quien nos escuche lo tiene que entender. Un país que crece al 20%, tú tienes tus activos metidos en el banco y eso crece un 20%. Tú tienes un trabajo y creces un 20%, vendes más, generas más, produces más, el mercado fluye. Y eso fue España durante mucho tiempo. Una España en la que, oye, los padres de muchos de nosotros o quienes, ¿no? se compraban las casas en 10 años, 15 años, una casa asequible. Oye, un tipo que fuese guardia civil en el año 90 o 85 se podía comprar su casa. Se compraba su casa, la pagaba. A día de hoy no tienes ni para pipas. No, es que no llegas ni para independizarte en muchos casos. Pero ese es el problema de España. Estamos en una rueda de empobrecimiento sistemático, el endeudamiento público que nos genera una inflación desbocada, por un lado. Además de eso, la presión fiscal creciente, que es terrible y nos empobrece. Además de eso, la diáspora de cabezas pensantes de España, que al final lo que produce es un empobrecimiento de la sociedad, porque esas cabezas pensantes, en vez de estar generando y produciendo en España, están generando y produciendo en otros países. Hay un dato súper interesante. España tiene capacidad de generación de ahorro. España genera en ahorro, los españoles, un importe más o menos equivalente al 26% del PIB. Y sin embargo, solo se queda en España de ese ahorro en torno a un 3% del PIB. El otro 23 y algo por ciento se va fuera. Se va a invertir en lugares en los que obtiene rentabilidad. Ese es el problema. Si lográsemos que España volviese a la senda del crecimiento, si lográsemos poner a España en esa mentalidad del mercado y la competencia de nuevo, España volvería a crecer. Y si volviese a crecer, el viento se te pone de cola. El ahorro viene, tienes más capacidad de inversión, más capacidad de crecimiento, más desarrollo, más tecnificación en la economía, que a su vez deriva en más tecnificación. Dos cuestiones muy actuales. Reducción de la jornada laboral y subida del salario mínimo. ¿Cómo lo has visto esto? Mira, yo creo la jornada laboral media en España es de 32 horas. O sea, en España, a día de hoy, se trabajan menos horas de las que se trabajaban en el año 2007. En total, las horas cotizadas. Y sin embargo, hay 1 millón y pico largo de personas más en el mercado laboral. Es decir, que hay más bocas para repartir menos pan. Esa es la situación de España. Entonces, hablar de una reducción de jornada laboral a 37 horas y media, cuando la media en España es de 32 horas, es ridículo. Es más, cuando vemos que en España se dan casos de pluriempleo, salía un dato el otro día en el que decían que hay en torno a 800.000 personas, 1 millón de personas, que están pluriempleadas en España. Es decir, que teniendo un trabajo no son capaces de llegar a fin de mes. Y esto son cosas que en España no se veían desde hace bastantes años. Pues ya la gente tiene que estar volviendo al pluriempleo. Por cierto, para el pluriempleo no afecta a la jornada laboral. Tú tienes un trabajo de 20 horas semanales y después tienes otro de 25 horas semanales. En total estás trabajando 45 horas semanales pluriempleado. Ese es el problema de España. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Y al final, la reducción de la jornada laboral, lo único que va a producir va a ser un encarecimiento de la hora trabajada. Vas a romper sectores productivos en España, entre otros, la hostelería y el turismo, que son, como ya dijimos antes, uno de los pilares económicos de España, el único pilar económico que tiene hoy en día España.
es decir, en esa mesa que está coja y que solo tiene realmente una pata sólida, porque la otra es el Estado, vas a pegarle un tajo a esa pata, a esa única pata sólida que tienes. Yo creo que es un desastre. Y, de nuevo, lo que tiene que pensar el gobierno es en volver a la senda del crecimiento. Tenemos que conseguir que España crezca de verdad. En Estados Unidos, a ti te despiden de un trabajo y al día siguiente tienes otro trabajo. Es que la gente renuncia a trabajos en Estados Unidos porque tienen más jornada de la que ellos quieren, porque tienes menos vacaciones, porque no puedes teletrabajar y renuncian a los trabajos. ¿Por qué? Porque saben que al día siguiente tienen otro. En España no te puedes permitir hacer eso. Ese es el problema. Porque si en España creciésemos, si en España hubiese desempleo cero, no existiría ningún problema de jornada laboral. Porque el que dice, oye, esta jornada es demasiado larga, o me das menos horas o no trabajo. Y si no, me voy a otro lado. Eso es lo que pasaría en una España que estuviese creciendo a los niveles que crecía en su día. Y en cuanto a salario mínimo interprofesional, esto lo tiene que entender todo el mundo que nos escuche. Quien gana con las subidas del salario mínimo interprofesional es el Estado. A ti cada vez que te suben 10 euros el salario mínimo interprofesional, el gobierno se está llevando prácticamente otros 10. Entre cotizaciones a la Seguridad Social, impuestos, primero los directos a la renta y luego los impuestos indirectos. Entonces, al final, es una ficción. Además de eso, estás haciendo recaer el coste de ese salario mejorado en las empresas. Pensemos en el típico bar en España o en una ferretería que tenga 2 empleados. ¿Tú te crees que esa ferretería no paga más porque es un avaro y no quiere pagar más? No paga porque no llega a fin de mes. Porque es que en España nos encontramos con que el sector comercial, la pyme, la pequeña y mediana empresa, los autónomos, 3 millones de autónomos en España, que no llegan a fin de mes. Es que de esos 3 millones de autónomos en España, hay 2 millones de ellos que facturan menos del salario mínimo interprofesional. Entonces, ¿tú crees que esa gente no paga más porque no quieren? No pagan más porque no pueden. Entonces, nosotros creemos que antes de imponer a las empresas un incremento en el coste, antes de eso, lo que tiene que hacer el gobierno es empezar a bajar todos los impuestos que hay aplicables al salario, desde las cotizaciones para las rentas más bajas hasta los impuestos para la renta. Por ejemplo, posición con la cuota autónomo. Hemos propuesto que todos aquellos autónomos que facturen menos del salario mínimo interprofesional puedan optar por no pagar la cuota de autónomos, por una bonificación del 100% en la cuota de autónomos. Serían años en los que no cotizarían para su jubilación, tendrían todavía el beneficio de la sanidad, pero se podrían beneficiar durante esos años en los que coticen menos de no pagar esa cuota de autónomos. Pensemos en el caso de personas que tengan ya un empleo como asalariados y que además se den de alta como autónomos para tener un segundo empleo. Podrían optar por no pagar la cuota de la Seguridad Social, por ejemplo. Esa es la propuesta que tenemos. Además de eso, proponemos la vuelta al anterior sistema en la que el autónomo elija su base de cotización, que era el anterior sistema antes de que el PP y el PSOE pactasen la reforma. Quienes sean autónomos nos entenderán, yo soy autónomo y recibo de repente el mensaje, han subido la cuota de cotización y de repente en el banco me aparecen 2 o 3 cargos adicionales a la cuota para compensar las cuotas del mes pasado o del mes anterior. ¿O qué retroactivo? Claro, sí, porque si hoy aprueban una subida de la cuota, imagínate, en marzo aprueban una subida de la cuota con efectos desde enero, te cobran las cuotas que no habías pagado enero, febrero y marzo. Claro, y de repente te llega un cargo de 5 euros, tac, 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 3, tac, 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 y te cobran esos 3 euros. Bueno, cualquier autónomo que nos escuche, eso lo habrá visto. Yo creo que si el sector público funcionara como funciona Hacienda, vamos. O sea, yo creo que es la gestión más eficiente que puede haber. Bueno, una de las medidas que estamos proponiendo, que esto está todavía cocinándose, y esto es después de haber hablado con expertos en tecnología, en inteligencia artificial. Hay una opción que es constituir para toda la administración pública una única base de datos. De tal forma que en la misma base de datos depositen tus datos los ayuntamientos, el ayuntamiento con el que tengas que trabajar, que la Administración General del Estado.
de tal manera que cada vez que tú tengas que relacionarte con la administración, tengan ellos ya todos tus documentos. Es decir, que no tengas tú que estar generando papeles y al revés, que cada vez que ellos necesiten algo de ti, ya tengan esa documentación. En lugar de marearte pidiéndote documentación a la puerta, la partida de nacimiento, aporta ahora el resguardo de la licencia, que todo eso ya esté en manos, porque tú eso lo has ido aportando a la administración pública. Lo que pasa es que como tienen compartimentalizadas sus bases de datos y entre sí no hablan, lo mismo, tarjeta sanitaria, una única tarjeta sanitaria. ¿Por qué tiene que haber 17 diferentes? Y eso aplica absolutamente con todo. Y básicamente sería dotar de las mismas normas que tiene la administración tributaria a las relaciones de todas las administraciones públicas entre sí. Me refiero que cuando el ayuntamiento de cualquier ciudad quiere concederte a ti una licencia o tú solicites una licencia para lo que sea, que ese ayuntamiento sea el que tenga que reclamarle a la administración tus datos, no a ti. Y eso lo que haría sería aliviar de carga burocrática a los administrados y agilizar todos los procedimientos administrativos. Esto es factible, es razonable. La principal traba, la ley de protección de datos. Pero eso se salva diciendo que la administración tiene una única personalidad y una única base de datos. Una cuestión interesante a comentar. La España vaciada, ¿tú crees que si se aplicara un régimen fiscal en estas zonas muy atractivo al nivel de que te pongo de prácticamente te compite con Andorra, se podría hacer que estas zonas vuelvan a coger vida? Porque muchas veces vemos que esas zonas son las que más precisamente impuestos tienen. Yo creo que sin duda para la España vaciada hay que pensar en estrategias nuevas e imaginativas. La cuestión fiscal, desde luego, tiene sentido, pero hay muchas más cuestiones. Hay una cuestión de servicios públicos, que a su vez está relacionada con la política industrial de España. Tradicionalmente, pongo un ejemplo muy claro. En Asturias, en un pueblo que se llama Salinas, que además es un pueblo de veraneo. Salinas tiene una población activa durante el año muy fuerte porque tiene varias industrias muy cerca, lo cual permite que haya vida durante el año. Eso aplica a grandísimas poblaciones de España en las que había una capilaridad industrial que permitía vivir a la población. Hoy en día eso se ha perdido. Y se ha perdido básicamente por todas las trabas y todos los problemas que se le pone a la industria. En Asturias hay otro pueblo que se llama Salas. En Salas había una factoría de Danone. Y esta factoría funcionaba bien, pero le han ido hundiendo en regulaciones hasta el punto en que han dicho, oye, cerramos. Tenemos que elegir entre las plantas más eficientes que tenemos por Europa distribuidas y esta nos lo están poniendo cuesta arriba. Tenemos que cerrar. No. Y esa población al final se queda cruzada de brazos. Y cuando no tienes población anclada al territorio, necesariamente hay menos masa crítica, hay menos servicios y así deriva todo. Entonces, creo que hay un elemento de política industrial nacional, creo que hay un elemento de política fiscal y creo que también hay un elemento cultural. Creo que España debería poner en valor y vender su sector agro y decir, oye, es que ser agricultor en España no solo hago que te vaya bien y te permito beneficiarte de determinadas exenciones fiscales, sino que además lo pongo en valor. Es un honor ser uno de los eslabones del sector agrícola español. Y eso es lo que tenemos que hacer y es lo que llevamos sin hacer desde décadas. La pesca, por ejemplo. Durante años la pesca en España era una de las industrias más potentes en Asturias, en todo el Levante, y a día de hoy toda la normativa europea está básicamente desde las cuotas a los caladeros, a la limitación de las cantidades que puedes pescar, hasta trabas burocráticas del libro electrónico, las imposiciones al gasoil, que es como funcionan los barcos, y al final los estás echando del mercado. Y el día que los eches del mercado, esos pueblos costeros van a perder toda su funcionalidad, se convertirán en meras atracciones turísticas. ¿Habéis pensado en algún momento en la figura de los nómadas digitales? Porque, por ejemplo, en este sentido, España yo creo que es un país que podría ser muy atractivo para muchas personas que se dedican, digamos, que a trabajar digitalmente y que viven en muchos sitios del mundo. Con la política fiscal que tenemos ahora, desde luego, eso no es nada atractivo. Ya, pero tú piensas en todos los de Europa del Norte. Tú Sí, le dices eso... a cualquier finlandés de puedes trabajar desde España con una fiscalidad atractiva, ¿tú crees que no vendría a tributar? Sí, pero la fiscalidad tiene que ser atractiva para todos. Es decir, creo que la política económica y fiscal e industrial de España no debe ser enfocada a ese colectivo, sino que debe ser una política fiscal y económica razonable para España. Y si eso lo hiciésemos, estoy seguro de que esos nómadas digitales vendrían.
pero vendrían casi como efecto colateral. O sea, no es el objetivo buscado es el bienestar de los españoles, el reflorecimiento de la industria en España, pero creo que eso haría venir a muchos nómadas digitales que, como bien dices, bueno, están por toda Europa, viajan por el mundo y que podrían instalarse en España. Con el efecto, además, añadido de, uno, generación o servicios de alto valor añadido con carácter general. Spin-offs de sus empresas de alto valor añadido. Y al final, crecimiento del tejido económico. O sea, te llega un tipo que es un programador brutal o un consultor brutal, se instala en España y ese tipo lo que va a hacer es hacer crecer un ecosistema en torno a él. Y ese ecosistema se va a quedar en España. José María, yo creo que hemos tenido una entrevista muy interesante. ¿Quieres mandar un último mensaje ahí a la audiencia? Bueno, el mensaje fundamental es que en España tenemos que ser optimistas, tenemos opciones para darle un giro de 180 grados a nuestro sistema económico. Se puede hacer. Vox tiene un programa en el cual ha ido exponiendo punto por punto, desde las 100 medidas hasta los discursos de la moción de censura, en los que exponemos cuáles son las cuestiones económicas que podrían cambiarse y pueden cambiarse en España. Que los números están hechos, que las cifras dan y que si en España conseguimos un gobierno que quiera cambiar las cosas, podemos cambiarlas. Que Vox está en esa senda y que tenemos que luchar todos, movilizarnos y empezar a abrir los ojos a todos nuestros conciudadanos para exigir a nuestros políticos que de verdad asuman las responsabilidades de sus actos. Evitar esos conflictos intergeneracionales, mayores, jóvenes, mujeres, hombres, porque eso al final es ese marxismo cultural, es esa división interna de las sociedades y lo que tenemos que hacer es remar en conjunto y luchar por la España que puede ser. ¿Va a haber motosierra entonces? Sin duda. Va a haber motosierra y es que ya está localizado dónde hay que meter la motosierra. Es que las partidas están vistas. Es que sabemos cuáles son los lugares en los que se esconden los principales pozos de perdición de dinero público. Y eso está localizado. Es que eso se podría cambiar de un día para otro. Es decir, que si Vox entra al gobierno y conseguimos un gobierno con la fuerza suficiente, el día 2 de la toma de posesión estarían derogándose y eliminándose todas estas subvenciones absurdas, todos estos gastos absolutamente ineficientes y dejando espacio para gastar el dinero e invertirlo en lo que de verdad importa. Muy bien, José María, muchísimas gracias y nada, un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias a vosotros y es un honor.